Buenos días, hermanos. En nombre del Consejo Ministerial, le doy la más cordial bienvenida a este culto. Es el primer culto misionero que tenemos este año y así lo seguiremos haciendo cada primer lunes de cada mes. Hermanos queridos, inclinemos nuestros rostros para que oremos a Cristo por la bendición de este culto. Señor Jesús, mi Dios amado, nos ponemos ante tu presencia, Señor, para darte gracias primero por toda la provisión que tú nos das, por la familia, por los amigos, por los hermanos de la iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tenemos un pastor que nos guía, porque tenemos una iglesia donde congregarnos, porque sé que algún día estaremos junto ahí y será pronto. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias por la salud que se ha recuperado de algunos hermanos. Gracias porque tú has puesto sanidad en sus cuerpos, Señor. También te pido perdón por todas aquellas cosas, Señor, en que hemos cometido errores, faltas, pecados, Señor, que te han dolido. Yo sé, Señor, que muchas veces te hacemos daño, a veces sin querer, Señor, y tú cómo nos mirarás y sufrirás, Señor, por las cosas erróneas que hacemos, Señor. Muchas veces incluso sabiendo. Te pido que nos des sabiduría, Señor, para compartir este culto con otros hermanos que no se han podido conectar, Señor. Te pido también que nos des sabiduría para poder compartirlo y para poder invitar a otros hermanos que no te conocen, Señor, y que poco han escuchado hablar de ti, para que se unan a nosotros, Señor, en nuestra iglesia y podamos llevarlos a ellos también a los pies de Cristo. Por todo esto, Señor, te doy gracias. Te pido que bendigas grandemente este culto, que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos y a los que no han podido estar también, Señor. Te pido, Señor, que la palabra que nos va a compartir el pastor sea de mucha bendición para nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a escuchar unas alabanzas para nuestro Señor, que también nos hacen al alma escucharlas. Cantemos todos. Somos el pueblo de Dios. Esta alabanza, queridos hermanos, habla de quién somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido. Y llevaremos su gloria, dice, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Cante junto con nosotros, queridos hermanos, esta hermosa alabanza. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a
salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. El Dios que adoramos en la siguiente alabanza. Y qué hermoso, queridos hermanos, que tenemos un Dios que adorar, ¿cierto? Qué hermoso tener un Dios todopoderoso y soberano. Y dentro de lo que nos ama nuestro Dios está su misericordia. Cantemos fuerte, queridos hermanos, cantemos todos juntos esta hermosa alabanza, el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Como les decía al principio de este culto, este es nuestro primer culto misionero que tendremos todos los meses el primer domingo de cada mes. Con el fin de orar por los misioneros, de orar por los centros misioneros, orar por los institutos misioneros también que hay en muchas partes, y para que ellos puedan cumplir su llamado de Dios de la mejor manera, para que ellos tengan su provisión, sus dineros para viajar, para alimentarse, para comprar materiales para poder evangelizar a la gente. Necesitan tantas cosas, Biblias y muchas otras cosas. Hacen una gran labor ellos. Yo siento mucha admiración por este hombre que sintió el llamado de Dios en el año 1881, que fue Albert Benjamin Simpson, pastor de la iglesia presbiteriana. Abandonó su cargo para dedicarse a las masas rechazadas de todas las iglesias y creó un instituto de misioneros. Y en 1884 5 misioneros viajaron al Congo. En 1887, esta alianza de cristianos unidos en iglesias locales formaron la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Ellos
guiados para cumplir la gran comisión que dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simpson pensaba que este mandato a movilizar a misioneros en el mundo entero para llevar la Biblia entera al mundo entero. A lo mejor sería tan bonito que algún joven de nuestra iglesia, alguna persona, y yo sé que ya hay muchos interesados, y eso me llena de gratitud, y pido a Dios todos los días porque ellos puedan cumplir su sueño de ser misioneros. Yo les invito ahora a ver un video que nos va a enseñar por qué Dios creó a los misioneros. Es muy interesante, pongamos atención y veamos los hermanos. En el principio creó Dios al hombre a su imagen, y caminó con él en el huerto del Edén, pero el pecado irrumpió esta unión. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo, necesito a alguien capaz de decir no al statu quo, no al sueño de riqueza, dejar su familia volando a distantes tierras y aprender lenguas que nunca había oído, viajar en buses repletos, montar camellos, alguien que pueda dormir en cualquier lado, comer cualquier cosa, soportar el calor, luchar contra el frío, con una sonrisa en su cara, solo para llevar el evangelio a gente de otros pueblos. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo, como los campos están preparados, necesito a alguien listo para sembrar la semilla, arar la tierra y regarla para tomar los campos. Porque la cosecha está lista, alguien que vaya y enseñe para multiplicar los frutos, responder al llamado y pagar el precio. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo, necesito a alguien que sea un servidor radical de todos, tomando el trabajo más insignificante, lavando los pies de los pobres, cuidándolos en la enfermedad y limpiando sus heridas. Necesito a alguien que visite a los presos, cuide a las viudas y a los huérfanos, que se siente en el polvo con los niños y decirles que son amados. Entonces Dios hizo al misionero. Dijo Dios, necesito a alguien que crea que los ojos de ciegos pueden ver y que los paralíticos pueden caminar y los muertos pueden volver a la vida. Alguien que pueda orar largas horas, interceder toda la noche con clamor más allá de las palabras, para que un alma pueda ser salva. Dijo Dios, necesito a alguien honesto, valiente, lleno de gracia, misericordia y compasión, libre de miedo y pasividad, caminando con una identidad verdadera, alguien lleno de amor, vestido con verdad, alguien cuyo brillo refleje la gloria de Dios. Entonces Dios hizo al misionero. Dijo Dios, necesito a alguien que diga sí antes que se lo pidan, alguien que vaya a islas distantes, desiertos áridos, a lo profundo de las ciudades, naciones cerradas, al prójimo cercano y a las universidades prestigiosas, para alcanzar los no alcanzados, quien escale cualquier montaña y que soporte cualquier obstáculo,
porque ¿cómo ellos pueden creer cuando ellos nunca han oído? ¿Cómo oír si alguien no les predica? ¿Cómo ellos predican si no han sido enviados? Entonces Dios hizo al misionero: heme aquí, envíame a mí. Ahora nuestra hermana Gabriela hará una oración por los misioneros en el mundo. Adelante, hermana. Amado Padre Celestial, en esta tarde, noche, queremos agradecerte por tu bondad para cada una de nuestras vidas. Agradecemos la salvación que obtuvimos por gracia de parte de Cristo Jesús. Y en forma muy especial queremos elevar esta oración a ti para suplicar y pedir tu bendición, protección y fuerza para cada uno de los misioneros que están a lo largo del mundo trabajando por tu obra. Te quiero recordar en especial a los misioneros de nuestra amada Iglesia de Chile que están trabajando acá dentro del país o fuera de él. Que tú les protejas, les des fuerza, les des salud, les des los medios para que puedan estar tranquilos, para que su sustento no falle. Que en medio de toda esta dificultad que ha sido la pandemia ellos puedan recibir el abrazo cariñoso de los hermanos, la protección y la dulzura tuya. Darles la fuerza y la sabiduría para enfrentar este tiempo tan difícil y tan especial. Rogamos tu bendición e intercedemos por ellos, porque sabemos que su sacrificio es grande, reconocemos el esfuerzo físico que hacen, reconocemos su fortaleza espiritual y queremos rogarte que tú seas su compañía en todo momento, en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría. Agradecemos el trabajo de ellos, que gracias a ellos el mensaje ha sido extendido para la tierra. Y rogamos que tú, ahí donde cada uno de ellos esté, y tú los conoces a cada uno, conoces su nombre, conoces los que están trabajando en el campo misionero y conoces a los que se están preparando, y rogamos que tú los bendigas y los cuides y los protejas. Sabemos que Cristo murió en la cruz y cargó nuestros sufrimientos, nuestros dolores, y también sabía el sufrimiento y dolor que iba a tener cada uno de nuestros misioneros. Y queremos rogarte ahora que tú le des la victoria y que les des la templanza y que en todo momento ellos puedan confiar que hay un ejército de hermanos orando por cada uno de ellos, que lo estamos acompañando y lo estamos bendiciendo. Gracias, Padre amado, y esto te lo agradecemos grandemente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera hoy día compartir la palabra del Señor con ustedes, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Versículo 6 al versículo 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Hoy día es culto misionero. El primer domingo de cada mes estaremos hablando y orando por las misiones, por aquellos que están en el campo misionero. Y hoy día quisiera tener una reflexión basada justamente en el tema de cómo podemos comportarnos o cómo podemos comprometernos también con la misión de Dios en este reino y cómo podemos ser parte del desarrollo evangelístico, ya sea fuera del país, dentro del país, en el lugar que nos encontremos. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a reflexionar sobre este pasaje. Capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la palabra del Señor que tenemos para hoy, para nuestra reflexión y nuestra meditación. Oremos al Señor, hermanos. Les invito a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra que tenemos, Señor, nos recuerda también ese momento importante de diálogo con los discípulos, pero también encontramos uno de los versículos más interesantes, más importantes, que mueven a la iglesia, a los apóstoles en este caso, a quedarse en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu con el propósito de caminar hacia la vida de testigos, de hombres que anuncian una buena noticia. Permítenos en esta mañana que tu palabra nos ayude a reflexionar en torno a esto y podamos caminar hacia tu voluntad también. Oramos para que la iglesia de Reñaca, en los distintos hogares en que se encuentra, y aquellos que escuchan nuestro sermón, también puedan ser motivados, animados y también desafiados para poder hacer tu voluntad. Oramos con gratitud ante tu presencia, con gozo porque podemos congregarnos, aun cuando lo hacemos a través de la señal de internet, pero con gozo porque podemos abrir tu palabra con libertad, que es lo más difícil en otros países donde no hay libertad, donde no hay libertad de culto, sino que lo hacen a veces de manera privada, escondida, para poder escuchar tu palabra o leer la palabra que tanto bien nos hace a nuestras vidas. Así que guíanos con tu Espíritu y que tu presencia nos acompañe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi sermón tiene como título en esta mañana, hermanos queridos, el testigo de Cristo y sus contradicciones. El testigo de Cristo y sus contradicciones. Fíjese que cuando uno analiza parte del libro Los Hechos, que a propósito nosotros este segundo semestre vamos a estudiar, al inicio de este año vamos a estudiar la segunda parte de Hechos, pero cuando uno se acerca a los versículos 6 en adelante, nos encontramos con una pregunta que nos parece que nos da a entender que los discípulos no han entendido con claridad lo que significa el reino de los cielos. Porque Jesús, después de su muerte, según el relato de los Hechos, se les aparece nuevamente para poder explicarles las cosas del reino. Y en esa explicación de las cosas del reino, del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 1, uno se encuentra que pareciera que están escuchando nuevamente las enseñanzas del Maestro después de una vez resucitado, pero parece que no están de alguna manera absorbiendo esa enseñanza, internalizando esa enseñanza, sino que están todavía esperando un reino material, un reino humano que se instale. Por eso la pregunta en el versículo 6, los que se habían reunido con él, con Jesús: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta lo que muestra es justamente la contradicción que tiene un discípulo del Señor cuando no alcanza a entender el propósito de la venida de Cristo, no alcanza a entender el propósito de hacer discípulos y no alcanza a entender cuál es la misión por la cual
estamos nosotros dentro de este reino de Dios y qué propósito tenemos dentro de este reino de Dios. Por supuesto que esta pregunta muestra o refleja un poco la humanidad, por no decir la carnalidad del ser humano, y la diferencia que existe entre la visión correcta respecto a la palabra de Dios y el reino de Dios y esta idea de hacer nuestro propio reino y creer que nosotros podemos tener nuestra propia vida espiritual en un reino separado del reino de Dios. Por supuesto que la evidencia muestra contradicciones. A partir del versículo 6 muestra contradicciones. El capítulo, versículo 8, después de la reprensión, diría yo, de Jesús, cuando Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, porque a veces uno quisiera saber las cosas que le corresponden a Dios. Hay cosas que solo le corresponden a Dios. No hay cosas que no las podemos nosotros manejar. A veces nos queremos dar de personas que sabemos el futuro, sabemos cómo va a ser el reino, tenemos imágenes de lo que va a ser la eternidad, porque la palabra en algunos pasajes de la Escritura nos muestra con metáfora, imágenes, lo que es y será el reino de Dios. Sin embargo, esas metáforas nunca alcanzarán, o esas parábolas nunca alcanzarán a reflejar en su totalidad una comprensión completa de lo que significa el reino de Dios. Por eso no es cuestión de estar pensando en ese momento histórico que solo le corresponde a Dios. Eso es una cosa re interesante que Jesús le dice. En este momento a ustedes no le corresponde ni saber los tiempos ni las sazones. Solo a ustedes, interesante porque los vuelve a la realidad, para que no vuelvan a caer en la contradicción, solo a ustedes les corresponde una cosa. Ustedes, en el versículo 8, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, despreocúpense del día, ese día en que el Señor se manifestará y cumplirá su promesa de establecer totalmente el reino de Dios, o de alguna manera esperar ese momento histórico que anhelamos, ¿cierto?, con el Señor. Despreocúpense de eso, le dice el Señor. A ustedes hoy día no les toca saber los tiempos, ni las sazones, ni los momentos precisos que les corresponden solo a Dios, sino que ahora ustedes necesitan entender que tienen que quedarse en Jerusalén, porque ahí van a recibir el Espíritu Santo. Le van a dar el Espíritu Santo que les va a dar poder, y recibiréis poder, dinamita, esa dinamita que está traducida en la palabra poder, ¿cierto? Cuando este Espíritu Santo esté en ustedes, para que me sean testigos, y ahí menciona zona geográfica y hasta la última de la tierra. ¿Cuántos mensajes se han hecho de este versículo y cuántas interpretaciones se han hecho de este versículo? Muchos hemos escuchado, pero las palabras de Jesús son aclaratorias para los discípulos. En el fondo, Jesús está reprendiendo sus contradicciones, está reprendiendo a los discípulos para decirle que sus mentes están estrechas a un reino terrenal y a un reino que debe verse que no es espiritual, y que ellos deben pensar un poco más allá. El reino de los cielos no es solo para Israel, sino que ellos siguen pensando en esta idea de que es para Israel. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Pero Jesús los interpela y les dice: no, esto no es solo para Israel. Ustedes reducen el reino de Dios a una nación, y por lo tanto cuando lo reducen nos convertimos en personas egoístas. El egoísmo es parte de las contradicciones de un discípulo de Dios. El creyente tiene que darse cuenta que no puede reducir las fronteras del reino de Dios, sino que debe de alguna manera evitar esta idea que se instala al reducir el reino de Dios, que es el tema del escapismo religioso.
Escapismo religioso es cuando nosotros queremos, por un lado, centrarnos y quedarnos cómodos ahí en nuestro mundo, esperando solo que Dios bendiga y restaure nuestras propias vidas, pero no importa que el mundo esté perdido. Escapismo también es cuando queremos irnos luego con el Señor, que es una de las imágenes que vemos en este relato. Fíjense que el creyente, en este caso los discípulos, tienen problemas, reducen las fronteras del reino de Dios y promueven un escapismo solamente al entender que Israel será restaurado. Jesús se lo dice con claridad, que van a ser testigos no solo en Jerusalén, donde está centrado el poder religioso judío, sino van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, los está impulsando a entender, los está desafiando a que vuelvan a salir de sus contradicciones para que puedan entender que este regalo de Dios, la buena noticia, no es algo que es un tesoro que se pueda apropiar una iglesia, una denominación o un pueblo. Todo lo contrario, es un regalo que tiene que compartirse y ser testigos. ¿Ser testigos de quién? Testigos de aquel que nos salvó, que nos redimió con su sangre, que nos perdonó, que nos hizo hijos de Dios, como dice la Escritura, y que ahora somos desafiados, no con nuestras fuerzas, y esto quiero dejarlo muy claro, no es con nuestras fuerzas. Por eso es importante que ellos se queden en Jerusalén, para que reciban el poder del Espíritu Santo y puedan ser testigos, más allá de sus fronteras, más allá de la nación, más allá de la iglesia, más allá de una denominación, más allá de una confesión de fe. Somos desafiados a ser testigos de esta buena noticia hasta lo último de la tierra. Para Dios, hermanos queridos, no hay favoritismos geográficos y raciales, no hay favoritismos especiales. Eso es una forma de decírselo a los discípulos. No les toca a ustedes saber los tiempos. Quédense aquí, reciban el poder del Espíritu, me serán testigos. Porque para Dios no hay favoritismos geográficos y raciales. El Evangelio tendrá que comunicarse en todos los lugares del mundo hasta lo último de la tierra. Y por otro lado, también Jesús lo que va a derribar en estos discípulos que están ahí pidiendo una respuesta de restauración es que van a tener que cambiar sus paradigmas, porque van a tener que volver a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el paradigma que tienen que cambiar? Dejar de creer que el reino de Dios es el reino de una nación. ¿Sí? Dejar de creer que el reino de Dios está en un lugar geográfico y tiene un favoritismo especial. Tendrán que cambiar ese paradigma y que tendrán que entender que una vez que reciben el Espíritu Santo de Dios que les da poder, no es para que ellos puedan ser también personas importantes, sino para que puedan ser testigos. Hoy día vemos en muchos movimientos que existen en el mundo evangélico que pareciera que el Espíritu Santo se ha convertido en la medalla de oro para poder demostrar que tienen un poder especial y un poder que solo algunos pueden adquirir. No, el Espíritu Santo de Dios, ese recibiréis poder, tiene que ver con ser testigos. Y es evidente, hermanos queridos, que esto va o nos interpela y nos confronta con nuestras contradicciones, porque el Espíritu Santo nos va a dar fuerza, poder para poder testificar de Cristo. No es para poder usarlo en beneficio propio, en beneficio de que decir, yo tengo el Espíritu Santo, tengo dones, habilidades que son míos, solo míos. No, el Espíritu Santo de Dios lo que está haciendo en esta declaración es mostrar que hemos recibido el poder del Señor para ser testigos en distintos lugares geográficos y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, cuando uno entiende que tiene que dejar sus paradigmas y sus contradicciones, lo que comienza a pasar en el creyente es que camina hacia la voluntad de Dios. Y permítanme decirlo de la siguiente manera.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando somos llenos del Espíritu, cuando tenemos al Espíritu en nuestras vidas, caminamos hacia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos discípulos, que seamos testigos. El testigo puede y debe predicar donde las circunstancias lo lleven. Debe dar a conocer sin esperar una revelación particular o un llamado específico. Hoy día tenemos misioneros que recibieron un llamado del Señor. Hay otros que no han recibido el llamado del Señor, y porque no lo han recibido, ¿dejarán de predicar el Evangelio? ¿De hacer discípulos? De ninguna manera. Esto tiene que ver con un caminar hacia la voluntad de Dios. Me seréis testigos para mostrar este amor hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el testigo debe predicar en las circunstancias que se den, en los momentos que estamos viviendo, debe dar a conocer esta palabra. Nos convertimos en evangelistas, en misioneros, en aquel que lleva la buena noticia, sin tener quizás un llamado particular como misionero. Todo lo contrario, nos desafiamos porque la palabra de Dios nos lleva a la obediencia. Me seréis testigos y recibiréis poder para ser testigos. Entonces, como vamos a recibir poder, caminamos hacia la voluntad de Dios. No necesitamos revelaciones particulares, como a veces hay personas que piensan que por una revelación particular podrían llegar a ser llamados a ser testigos a otro lado. A veces Dios sí nos muestra que llevemos la palabra a alguien especial. Acuérdense del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo quería ir a un lugar y Dios le dice, no, vas a ir a Macedonia, y tiene la visión de Macedonia, del varón de Macedonia, para llevar la buena nueva a aquellas personas. Pero acá, hermanos queridos, lo que quiero decir, que todo creyente que ha conocido a Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, se convierte en un testigo de Dios para dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Y seremos testigos acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o en Reñaca, en Viña, en Concón, en Santiago, o bien algunos irán hasta lo último de la tierra o a distintos países para comunicar la buena noticia y hacer discípulos. El peligro que podemos tener es entender que el Espíritu Santo nos atribuimos para nosotros un poder para un beneficio personal. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo para beneficios personales. Recibimos el Espíritu Santo para ser testigos. Podemos ser testigos de Cristo. Como misioneros han sido llamados por Dios para llevar la palabra a otros lados. Como pastores han sido llamados a llevar la palabra a otros lados. Pero también nosotros, en nuestra comunidad, ya sea en Reñaca, ya sea en cualquier otro lugar donde nos encontremos, hemos sido desafiados a caminar en obediencia porque hemos recibido el Espíritu Santo. Volver a preguntar cuándo restaurarás el reino, este reino que a veces pensamos que es un reino que nos pertenece porque somos especiales, es un cambio y una contradicción que hay que quitarla de nuestra mente, nuestros paradigmas. No recibimos el Espíritu para ser famosos, sino para ser testigos de Cristo, porque existe el peligro del escapismo religioso, cuando nos encontramos en este escapismo religioso, esperando que cosas se solucionen a nuestro alrededor en beneficio nuestro, y nos dejamos de predicar y anunciar el Evangelio. Observe lo que dice el versículo 11 del capítulo que hemos leído. Vamos a tomar el 9, dice versículo 9 del capítulo 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Una vez que habló que ellos recibirían poder, apareció una nube que lo alzó y lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron.
Es una pregunta que hacen estos varones con vestidura blanca. Y dice, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y aquí hay algo que es interesante analizar, porque existe la posibilidad del escapismo. Fíjense que ellos tienen que ir a Jerusalén como se lo había solicitado Jesús en el capítulo 2 para recibir el Espíritu Santo. Se quedan pegados mirando al cielo la partida justamente del Señor que desaparece del medio de ellos. Este tono de los varones de alguna manera es una reprensión cuando les dice: ¿qué estás mirando al cielo? ¿Qué están mirando al cielo? ¿Por qué se paralizan con mirando al cielo? Esta idea de no nos quedemos pegados en un lugar donde nos quedamos detenidos. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde nos quedamos detenidos nos impide realizar la tarea que Jesucristo nos envió a realizar, a ser testigo. Quedarse mirando al cielo es una forma de escapismo. Escapismo porque a veces queremos salir luego de esta vida, queremos salir luego de este mundo, porque la cosa anda mal, queremos irnos luego con el Señor. Sin embargo, este tema de mirar al cielo tiene que ver con que volvamos a recuperar la conciencia de que hay mucho que hacer acá en esta tierra. Jesús volverá otra vez, esa es la promesa, pero mientras Él regresa otra vez, los discípulos de Cristo y cada uno de nosotros debe entender que es como esto suena como una reprensión. ¿Por qué están mirando al cielo? Los discípulos debemos entender que debemos no quedarnos pegados en algo que un día se va a cumplir porque es tema de Dios. Volver es el regreso del Señor, es un tema del Señor. Solo nosotros nos queda lo que dice el versículo 11. Este mismo Señor que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿a ustedes qué tienen que hacer? Vuelvan a Jerusalén. Vuelvan a Jerusalén, hagan lo que tienen que hacer. Ahí recibirán el Espíritu Santo los llenará de poder y como discípulos volverán al propósito de Dios, que es dar a conocer el Evangelio de Cristo. Permítanme terminar con algunas consideraciones que son importantes, que nos lleva a esta reflexión. Siempre va a existir la tentación de quedarse pegado en el cielo y olvidarnos que a nuestro alrededor y en el mundo hay personas que necesitan a los testigos de Jesucristo, esos que fueron lavados y en la sangre de Cristo, perdonados por el sacrificio de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, necesitarán entender que deben cambiar sus tentaciones como esta de querer ya escaparse al otro mundo, porque hay gente y hay personas que necesitan que los testigos de Cristo se pongan en acción, que muestren el amor de Jesucristo en tiempos difíciles, que den a conocer la buena noticia, que hagan discípulos, porque hacer discípulos conlleva tiempo, dedicación, conlleva amor, conlleva también pasión por un mundo que está necesitado. Mirar solo al cielo no es nuestra misión. Tenemos que tener esa mirada al cielo constantemente, pero nuestra misión no es solo mirar al cielo. Debemos tener conciencia de que nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, debemos volver a nuestra realidad y donde estemos, sin olvidar que nuestra tarea es dar a conocer el amor de Jesucristo. Lo segundo está centrado en la necesidad de los hombres de blancos. Mire qué interesante. Los hombres de blanco nos dice que son ángeles acá en el libro de los Hechos. Nosotros lo asociamos porque uno revisa la historia de Israel y revisa la palabra y generalmente los hombres o varones que visten de blanco se asocian a ángeles que son enviados por Dios.
Pero acá es importante la necesidad, y ese es mi segundo punto en estas consideraciones finales, la necesidad de los hombres de blanco. Necesitamos que se nos diga dónde está Jesús. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo estos hombres de blanco es decirle a estos discípulos por qué están pegados en el cielo. Cambien su mirada. Le está cambiando la forma de mirar y de pensar. Ese mismo Jesús un día volverá. No se aflijan porque el Señor volverá. Esa es la promesa. El Señor volverá. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? No es tarea de ustedes. Entonces los varones de blanco, y por eso digo, en este punto 2, existe la necesidad de que los varones de blancos existan también en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos reorientar la mirada de la gente acerca de Jesús. Necesitamos varones vestidos de blanco, y perdonen que use la figura de varones vestidos de blanco. No estoy hablando de hombres, estoy hablando de creyentes que, teniendo el poder del Espíritu Santo, se conviertan en hombres y mujeres que reorienten la mirada de las personas hacia Jesús. No hacia la religión, hacia Jesús. Porque podemos equivocarnos cuando hablamos del Señor y podemos ser cristianos que hacemos proselitismo religioso y no lo llevamos hacia Jesús. Los varones blancos, de vestiduras blancas, lo que hacen es reorientar la mirada de los discípulos para que vuelvan a Jerusalén, y en Jerusalén van a escuchar y van a tener ese espíritu que Jesús le había prometido para que ellos reciban el poder y sean testigos de Cristo en las ciudades que se mencionan, pero hasta lo último de la tierra. Usted y yo, como creyentes, debemos ser los varones vestidos de blanco que reorienten la mirada de los discípulos de la iglesia de Cristo para que vayan a ser testigos y que prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todo momento, en todo lugar y hasta lo último de la tierra. Es una tarea que es continua. El pastor tiene esta responsabilidad de reorientar la mirada de los discípulos para que miren a Jesús, pero también cada uno de nosotros tenemos la tarea de reorientar a los hermanos para que podamos predicar el Evangelio y reorientar a los no creyentes su mirada para que saquen la mirada del mundo y miren a Jesús como el Salvador de sus vidas. Es imprescindible en estos tiempos que hombres y mujeres redimidas por el Señor, llenas del poder del Espíritu Santo, puedan reorientar la mirada de las personas para que encuentren en Jesús esa paz y esa esperanza y la promesa, por supuesto, que está implícita de la vida eterna. En tercer lugar, la igualdad en el reino de Dios de todos los creyentes está también establecido en estos pasajes. Todos somos partícipes del reino de Dios. ¿Y por qué? Porque el versículo 8, interesantemente, dice, y recibiréis poder. No está diciendo solo que hombres recibirán poder. Acá hay algo que no podemos dejar de mencionar. Cada hombre y cada mujer, o cada mujer y cada hombre, cada joven, cada señorita, debe entender desde sus primeros pasos en el Evangelio que delante del Señor somos iguales para ser testigos. Los testigos del reino de Dios que darán a conocer la luz de Jesucristo y que se convierten en predicadores, en misioneros, en evangelistas, son personas que han recibido la salvación y la gracia del Señor. Esto no es propio de varones, no es propio solo de damas, esta es una tarea de todos. En el reino de Dios todos somos partícipes, niños, jóvenes, preadolescentes, adultos, ancianos, todos participamos de la tarea de ser testigos en el reino de Dios. Todos somos pueblo adquirido, como dice Pedro, nación santa, y todos hemos vivido la experiencia de haber sido rescatados de las tinieblas a la luz.
Cuando somos rescatados de las tinieblas a la luz y habiendo recibido el Espíritu Santo, ahora debemos dar a conocer esa luz en estos tiempos donde hay tanta oscuridad y tanta necesidad. Número 4, el testimonio no como estrategia o planificación, sino que el testimonio debe ser un testimonio natural del creyente, sin discriminación. Nosotros como hombres y mujeres del Señor, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, esta palabra recibiréis poder, recibiréis dinamita. Si hemos experimentado ese poder del Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos usar una estrategia para comunicar el Evangelio. Tiene que ser natural, tiene que fluir, tiene que ser parte de nuestra vida. Yo no planifico simplemente que mañana voy a ser misionero o en el camino voy a... No, cuando se me presenta la oportunidad y yo lleno del Espíritu, consciente que soy un testigo de Cristo, soy capaz de llevar el amor de Dios sin discriminar a nadie, sin discriminar a aquel que tiene necesidad porque es pobre o porque tiene algún paradigma que tengamos nosotros que nos separa de la gente. Ninguna persona en esta humanidad debe ser discriminada, todo lo contrario. El que está lleno del Espíritu Santo debe arrepentirse inmediatamente si hacen una discriminación de a quién le vamos a predicar el Evangelio. Recibiréis poder para ser testigos, aquí, allá y hasta el último de la tierra, sin distinción de raza y sin distinción geográfica. Por lo tanto, el testigo de Cristo se convierte en un potencial evangelista, misionero, predicador, para dar a conocer esta verdad. Para algunos puede ser que el actuar de los testigos sea una amenaza. Voy a explicarlo por qué. Porque cuando uno se convierte en un testigo que tiene paradigma y discrimina a las personas, lo que va a pasar es que lejos de acercarnos a Dios a esas personas, lo vamos a alejar. ¿Por qué? Porque lo llevaremos a una religiosidad y no a una verdad y a una libertad que Cristo da a nuestras vidas. Esto es muy importante recordarlo. Hermanos queridos, recibimos el Espíritu Santo para tener un poder, no para beneficios propios, sino para comunicar sin discriminar y llevar el reino de Dios en igualdad, donde todos participan, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, para mostrar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Evitemos el escapismo, dejemos de mirar solo el cielo y miremos también a nuestro alrededor, porque aún hay una humanidad que clama, que necesita escuchar de que Jesucristo sigue vigente, que la obra que Cristo realizó hace más de 2000 años ahí en la cruz y resucitó, hay muchos que necesitan volver a escucharla, no desde la religión y no desde nuestros paradigmas, no desde nuestra rabia con el mundo, no, sino desde el amor, desde la compasión y desde la empatía. Ellos necesitan escuchar. Es tiempo de volver a recuperar estos versículos bíblicos que tantas veces hemos leído y quizás lo hemos recitado tantas veces. Necesitamos ser los varones, esos varones, hombres y mujeres que estamos vestidos de blanco, para reorientar la mirada de la iglesia hacia la misión que tenemos y de los creyentes hacia un mundo necesitado. ¿Quién va a reorientar esa mirada? Primero, Jesucristo, a través de su Espíritu, nos dirá, recibirán poder para que vayan y sean testigos. Después nos tocará a nosotros para reorientar la mirada, como estos varones reorientaron la mirada de los discípulos. Déjense de mirar el cielo, vayan a Jerusalén porque tienen una tarea que hacer. Hermanos de Reñaca, este año tenemos una tarea que hacer. Cada primer domingo del mes tenemos un culto misionero. Pero no porque un domingo tengamos un culto misionero, solo el domingo haremos el tema y la tarea de ser testigos.
todos los días del año seremos testigos de Jesucristo. Algunos lo harán en Reñaca, otros lo harán en otras ciudades y algunos estarán hasta lo último de la tierra haciendo la misión. Nos tocará orar por ellos, nos tocará dar y ofrendar a través de la promesa de fe para que ellos sigan predicando el Evangelio, pero junto con esa tarea de orar y dar promesa de fe, usted y yo tenemos una responsabilidad, que es llevar a Jesucristo a todos aquellos que necesitan a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos orar en esta mañana porque entendemos que somos desafiados. No hemos recibido el poder del Espíritu Santo para beneficios propios, sino para ser testigos de Cristo, para reorientar la mirada de aquellos que no te conocen a Jesucristo, para reorientar la mirada de la iglesia, para que haga tu voluntad y el propósito de nuestra misión, para reorientar nuestra propia mirada cuando se centra en nosotros mismos, sino mirar ahora la tarea que tenemos por delante. Cuando estamos lejos de ti, reorientar la mirada para volvernos a ti, pero también para que otros te conozcan. Que la iglesia en esta mañana sea desafiada por tu Espíritu para que si hemos perdido esa hambre y esa pasión por comunicar el Evangelio, podamos recuperar la idea de ser testigos. No porque lo manda la religión, sino porque nos ha impactado tu presencia. Hemos sido llenos de tu Espíritu para dar a conocer que Jesucristo es el Señor y Salvador de este mundo y que en Él, solo en Él, hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor la palabra que Él nos ha dado en esta mañana y quisiéramos compartir algunos avisos importantes. Primero, decirles que el domingo anterior tuvimos una linda despedida del pastor Carlos Muñoz, que va a ser pastor en la iglesia de Forestal en Viña del Mar. Agradecemos por la vida de Carlos, por tantos años que nos ha brindado de servicio en la iglesia de Reñaca. Fue un tiempo muy emocionante, que agradezco a la iglesia por la participación que tuvieron en el culto que tuvimos presencial. Esperamos que Dios bendiga a Carlos en toda su trayectoria ministerial. Sigamos orando por él, tengámoslo presente para que Dios en esta etapa de inicio de su ministerio pueda acompañarlo en cada paso que él pueda dar. También queremos invitarles a pensar en la Academia Bíblica a partir de abril. Nosotros vamos a estar informando con más detalles sobre la Academia Bíblica, pero vamos a tener 3 cursos que desde ya yo quiero darlos a conocer. Un curso de introducción, de conociendo nuestra Biblia, que es un curso muy interesante, que nos va a dar una base para poder estudiar cualquier otro libro de la Biblia. También vamos a estar en Hechos, parte 2, para aquellos que tomaron Hechos, parte 2, pueden seguir, pero también aquellos que se quieren incorporar, no necesitan haber tomado parte 1, hay una posibilidad de que se haga una clase especial para que se pongan a nivel, así que pueden tomar Hechos parte 2, así que sin problema. Y también vamos a tener un curso de parábolas de Jesús, también parte 2. Y para estudiar parábolas de Jesús tampoco necesita haber pasado por la primera parte de parábolas, porque cada parábola es distinta. Así que los invitamos a pensar en este estudio bíblico que estamos realizando en abril, y antes de ese estudio bíblico vamos a tener una conferencia bíblica con un invitado, así que también muy atentos a esa fecha. Lo segundo que quisiéramos invitarles a pensar, el 13 de marzo tenemos nuestra primera reunión de damas a las 16 horas, nuestra primera reunión de damas. Por lo tanto, queremos invitar a las damas a estar atentas, les vamos a informar mayor detalle a través del WhatsApp y las redes sociales, así que les invitamos a pensar que debemos comenzar. Los varones también de la iglesia nos juntamos ya este viernes con la directiva
y vamos a comenzar a planificar nuestras reuniones. Atentos porque ya los ministerios comenzarán a funcionar a partir de mediados de marzo en adelante. Hay un tema re importante que debemos anotar. Todos los ministerios de la iglesia, me refiero a las directivas de los ministerios, de damas, de varones, de comunicaciones, de jóvenes y de música, más el diaconado de la iglesia, tendremos un retiro espiritual que le mandaremos la fecha, el horario, prontamente para que ustedes se preparen. Así que preparen, agenden para este mes de marzo. Ese día es un día sábado, vamos a tener un tiempo para orar, un tiempo para estudiar la palabra, pero para también revisar cómo vamos a trabajar durante este periodo de este año, este primer semestre del año 2021. Así que los invitamos a estar atentos como líderes, porque necesitamos que todos los líderes de la iglesia puedan estar presentes. De la misma manera, queremos invitar a cada uno de ustedes a participar y en adoración de nuestros diezmos y ofrendas que entregamos al Señor. Este año queremos también tener presente que diezmar y ofrendar es un acto de adoración que requiere de nosotros también, como fruto de nuestra santidad, ¿cierto? Entregar al Señor lo que le corresponde, de tal manera que con eso podamos ir avanzando en el desarrollo de la obra del Señor, como también en los programas de la iglesia y por supuesto en los programas de construcción que tenemos. Tenemos desafíos de construcción todavía, de reparación del templo, y por supuesto necesitamos que cada uno de ustedes pueda participar. Así que los animamos a ofrendar a la cuenta que va a aparecer en pantalla y a entregar sus diezmos. Así que mucho ánimo, que Dios les bendiga. Por supuesto necesitamos que este año usted pueda recordar que cada primer domingo del mes será culto misionero y el último domingo de cada mes será un culto en vivo, donde todos nos juntaremos a través de Zoom para cantar y escuchar la palabra del Señor. Estos son los avisos que quiero entregar para ustedes. Los invito a escuchar una canción final. Mi deleite está en ti. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, por siempre. No hay nadie como tú. Parte de letras que trae esta hermosa alabanza, queridos hermanos, en la cual adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cante junto con nosotros, mi deleite está en ti. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios, conociendo que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz,
bendición. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Agradecemos al Señor por estas alabanzas. Con esto estamos terminando nuestro culto. Esperamos que Dios les bendiga, que tengan una buena semana y que en esta semana podamos recordar esta palabra de Hechos capítulo 1 versículos 6 al 11, donde hemos sido desafiados a ser testigos de Cristo y a involucrarnos en la misión de Dios. Que Dios les bendiga y que esta semana sea una semana de gran bendición para ustedes.